Hola, Dios te bendiga a ti que te has conectado el día de hoy juntamente con nosotros para adorar a nuestro Dios. Agradecidos por un día más de vida que Dios nos presta, que nos regala de su gracia, de su bondad y de su amor. Amén. Así en esta tarde quiero compartir contigo unos versos de la Biblia que están ahí en Santiago 5, 7. Si gusta acompañarme con su Biblia, ahí le doy un tiempo para que lo busque, si no pues yo aquí se lo leo. Amén. Amén, dice Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. En estos últimos tiempos hemos vivido a lo mejor momentos difíciles, ¿verdad? Volteamos a nuestra izquierda, a nuestra derecha y lo que vemos es un caos. Amigos, familiares o personas que conocemos se encuentran enfermas. Hay personas que han tenido la pérdida de algún familiar quizás. Y a donde quiera que volteemos hay mucho caos, amén, pero esta palabra nos recuerda y nos alienta a nosotros soportar las dificultades con paciencia, amén. Sabemos que la venida del Señor está próxima y nosotros esperamos y anhelamos que llegue ese día, ¿verdad?, en que nos encontremos nuevamente con nuestro Señor. Así que si usted está pasando por alguna dificultad o si se siente simplemente agobiado por la situación que vivimos, resguárdese en la palabra de Dios, amén. Seamos pacientes, seamos perseverantes, porque nuestro Dios nos recompensará algún día, amén. Así en esta tarde yo le invito a que disponga su corazón para adorar a nuestro Dios. A lo mejor no es lo mismo el estar en el sillón de su casa que el estar en la iglesia. Se extraña ese ambiente de hermandad, de unidad, de la comunión que hay ahí de todos con nuestro Señor, ¿verdad? Pero aún tenemos la oportunidad de adorar a nuestro Dios. Hay personas que quisieran en estos momentos adorar a nuestro Dios, pero por una enfermedad o por otra circunstancia no pueden. Así que nosotros que podemos, adoremos juntos a nuestro Dios en esta tarde, amén. Levanten sus manos y eleve su voz. Vamos a entonar estas alabanzas, amén. La gloria al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al
Dios de hoy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios de hoy, al que vive por siempre, al gran Dios de hoy, a Jesús. Amén, gloria a Dios. Recibe toda la honra, amén, Dios, porque solamente tú la mereces. Ven, vamos a entonar otro canto más, amén. Porque hace a mi corazón palpitar el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Amén, gloria a Dios. Solamente en su presencia, ¿verdad?, es donde encontramos esa paz, amén, donde nos podemos sentir satisfechos, amén, de todo, donde nuestra alma encuentra refugio, amén, en la presencia de Dios. Amén, así vamos a estar entonando un último canto, amén, que se llama Gracias. Vamos a decirle a Dios, gracias, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré
agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto que estés con nosotros adorando el nombre de Dios, que hayas apartado estos momentos ahí en familia, en tu casa, donde estés, para adorar a nuestro Dios y nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como estás, sin dar más preámbulos, quiero que tomes tu lugar, tomes tu Biblia. A los que les gusta tomar apuntes, tomen su libreta, algún lápiz o algo con que escribir. Y quiero que este día en especial dispongas tu mente y tu corazón a recibir algo especial de la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable a cada uno de nosotros y esta palabra que es nuestra vida, que es el pan de cada día de nuestro alma y de nuestro espíritu, sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Y así como te acabo de comentar, vamos a disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos en escuchar su palabra. Y así todos juntos decimos: háblanos Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Una vez más, todos juntos, 1, 2, 3. Háblanos Espíritu Santo,
porque lo necesitamos. Amén. Y así, con ese mismo espíritu de adoración y de alabanza, quiero dejarle lugar a mi hermano Isaac de Ciudad Juárez, que él trae una palabra de Dios que yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Así que seguimos gozándonos. ¿Qué tal este día? Me da mucho gusto volver a estar aquí para compartir juntos el mensaje de Dios. Sé que Dios hoy tiene un mensaje para cada uno de los que vamos a estar escuchando su palabra. Y quiero comenzar con decir hacer una reflexión. Creo que todos nosotros tenemos personas que consideramos importantes en nuestra vida. Y esas personas nos han enseñado cosas que nosotros hemos adoptado en nuestra vida diaria. Hemos imitado quizás su comportamiento, hemos imitado tal vez su manera de hablar, su manera de reaccionar frente a determinadas situaciones. Lo hemos hecho porque ellos han sido de alguna manera nuestro modelo a seguir, nuestro mentor. Y en la vida todos hemos tenido que seguir a alguien e imitar algo para crear tu propia personalidad. Esto pasó, algo similar pasó en la vida de los discípulos de Jesús. Eran 12 discípulos, usted lo sabe bien, y tuvieron a un maestro por 3 años de su vida, 3 años en los que él les enseñó cosas de otra manera. Los hizo ver las cosas de la vida diaria desde otra perspectiva. Les enseñó cosas nuevas, aprendieron muchísimas cosas de la vida de Jesús. En solo 3 años aprendieron lo que quizás a lo largo de toda su vida no habían aprendido, no conocían. En solo 3 años sus vidas dieron un giro, y después de esos 3 años todavía su vida siguió hacia la perfección. Quiero hablar acerca de 5 características o 5 modelos o enseñanzas que Jesús mostró, aplicó en su vida y que transmitió a través de ese modelo una enseñanza a sus discípulos. Hay una historia durante esos 3 años que se presenta muy particular. Una mujer llena de miedo, de desesperación, de pánico, es llevada ante Jesús, arrastrada por toda una multitud de personas que eran muy apasionadas por la ley de su tiempo. Y esta persona estaba condenada a una pena de muerte. Lo que los discípulos están a punto de presenciar en ese momento es algo que volaría a su cabeza. Es una enseñanza totalmente nueva. Aprenderían algo que Jesús sabía que tenía que enseñarles. Esta mujer había cometido el pecado de adulterio. En aquel entonces era infringir la ley y era castigada con la pena de muerte. La multitud o las autoridades judías la presentan ante Jesús y lo confrontan y le preguntan qué se tiene que hacer con ella. Jesús sabía y conocía la ley. Los discípulos, tal vez, me imagino yo, que a lo largo de su vida ellos habían presenciado un momento ya como estos, un momento similar. Quizás desde niños les había tocado presenciar que a una mujer la apedrearan, porque era la manera en que ejecutaban la sentencia, una manera hostil, una manera sanguinaria. Y tal vez alguno de los discípulos que estaban ahí ya había presenciado en algún otro momento una situación similar.
o incluso hasta lo mejor pudo ser parte de un apedreamiento, uno de esos discípulos en algún momento de su vida. Sabían que era lo que se necesitaba hacer, pero no se imaginaban lo que Jesús haría. Y lo que Jesús hace va en contra de lo que ellos pensaban hasta ese momento. Jesús apela no a la ley, sino a la conciencia de los acusadores. Apela a la conciencia de cada uno de ellos y los hace que se confronten con la verdad interna, con su propia verdad, con su propia realidad. Ellos están acusando a alguien que ha cometido una falta, pero ellos, a través del mensaje que Jesús les expone, ellos se ven dentro de sí y se dan cuenta de que también ellos son culpables de sus propios pecados. ¿Qué es lo que pasa? Esto lleva a que haya que salven, o que esta mujer sea librada de morir. Salvó la vida de una mujer, Jesús. Libró a alguien de la muerte. Jesús quería mostrar a sus discípulos la importancia de la compasión. Compasión, una palabra que ahora en el mundo actual creo que está muy carente en las acciones de muchos, de políticos, de personas con alto grado de poder, de personas con una capacidad económica muy superior. Creo que la compasión en nuestros días es algo de lo que carece esta sociedad. Y lo que los discípulos pudieron ver ahí es la compasión que Jesús muestra con alguien que quizás no lo merecía. Compasión es dar una segunda oportunidad a alguien que lo necesita. Y es lo que Jesús hizo. Dio una segunda oportunidad a alguien que estaba necesitada, pero también la restauró. Y en el capítulo 8 de Juan, leemos las últimas palabras que hay entre este diálogo entre la mujer y Jesús. Jesús se puso de pie, dice, y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? En el versículo 11 ella responde y dijo, nadie, Señor. Las palabras de Jesús aquí quedarán grabadas, las palabras que vienen a continuación que quedarían grabadas en la mente de los discípulos, porque le dijo, tampoco yo te condeno, vete y de ahora en adelante no peques más. Compasión es algo opuesto a la condenación. Cuando tú eres compasivo, tú vas a darle una segunda oportunidad a alguien que incluso te haya tratado mal. Tú vas a darle palabras de aliento y palabras de ánimo a alguien que lo necesita, a alguien que está pasando por una situación difícil, a alguien que quizás ha metido la pata innumerables veces y se siente culpable, se siente solo. Tú le vas a dar esas palabras de ánimo, esas palabras de aliento. Tú estarías en ese momento siendo una persona compasiva. Cuando tú le das a alguien que también necesita materialmente o financieramente una ayuda, estás siendo compasivo. Compasión es una de las características que debemos de nosotros portar en nuestro caminar diario. La compasión de Jesús es el modelo a seguir, es uno de los modelos a seguir de Jesús, una de las enseñanzas que Jesús dejó muy marcada en la mente de los discípulos. Pero también una de las claras cualidades o características de Jesús es que Jesús se caracteriza por ser un siervo
Un siervo parece muy bonito o se escucha muy bonito en la actualidad. Soy siervo de Dios, ¿no? Pero en realidad en aquel entonces un siervo era simplemente un esclavo que estaba al servicio de sus amos. Un esclavo que tenía un precio incluso, que se podía vender. Un esclavo que se podía dejar allí a la deriva cuando ya no servía para trabajar. Era alguien de poco valor en aquel entonces ante la sociedad, o visto ante la sociedad. Pero Jesús hace un acto de un esclavo. En algún momento, al final de sus días, Jesús está en un momento íntimo con sus discípulos. Se encuentra en una cena. Y al terminar de cenar y compartir juntos el pan y el vino, en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 4, nos relata algo que hizo Jesús y que también impactó la vida de los discípulos, que también impactó su manera de pensar hasta ese momento. ¿Y por qué impactó su manera de pensar? Porque capítulos antes nosotros leemos cómo los discípulos de Jesús se peleaban y discutían por saber quién era el más importante después de Jesús, quién era el primero de ellos después de Jesús. Se peleaban por tener el primer lugar entre ellos, se peleaban por ser el más importante. Y Jesús les está a punto de enseñar una lección que también quedaría grabada en su mente. Y es que mientras estaban comiendo, nos dice el versículo 4, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarle los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Lo que los discípulos en ese momento están presenciando es una imagen de alguien, de una persona que se consideraba la más insignificante, una persona que servía a un amo. Estaban viendo la imagen de un esclavo. Y eso taladró la mente de Pedro, de Simón, uno de sus discípulos, que después le dice, oye, tú no me vas a lavar los pies a mí. Jesús le dice después que es necesario que le lave los pies. Con esto Jesús estaba mostrando que incluso Él, siendo Dios, siendo el Creador, conociendo los pensamientos de todos los que lo rodeaban, incluso Él, siendo quien era, decide humillarse y bajarse de nivel para enseñarles la importancia de ser humildes, enseñarles el concepto de humildad. Y es que la humildad es ausencia de orgullo. El orgullo nos lleva a sentirnos superiores a los demás. Y tú te puedes sentir superior porque tal vez pienses que haces algo que los demás no hacen. Tal vez pienses que tú haces algo muy bien o demasiado bien que los demás no hacen. O tal vez tú pienses que por el dinero que tienes o por las cosas o las propiedades que tienes, tú eres superior a los demás. Creo que cuando tú o cualquiera de nosotros va a un restaurante, espera que alguien venga y lo atienda, que alguien venga y lo trate como alguien, alguien que es un cliente, o sea, que te trate que te dé un buen servicio. Tú esperas mínimo que te extienda el saludo y te ofrezca el menú y te ofrezca algo de tomar, ¿no? El mesero. Porque sabes que tú vas a pagar posteriormente por lo que tú vas a consumir. Tú estás pagando, tú estás esperando un trato especial. Jesús nunca esperó un trato especial de nadie. Jesús nunca esperó que alguien lo tratara mejor que a los demás. Jesús nunca, jamás se sintió superior a nadie. Jamás presumió de lo que él era.
Él era Dios, pero nunca lo presumió. Nunca esperó tampoco que lo halagaran por algo bueno que él había hecho. Y eso que él alimentó a 5,000 personas en una ocasión. Y eso que también él en algún momento detuvo la fuerza de la naturaleza al parar una tormenta. Él no esperó que alguien lo halagara. Él no esperó que alguien lo tratara de manera especial por ser quien era. Y muchas veces nosotros nos consideramos una persona especial o única. Hay una frase que dice, la última Coca-Cola del desierto. Y en algún momento creo que todos nos hemos sentido únicos. Al decir únicos, es decir, nos hemos sentido de alguna manera mejor que los demás, superior en cierto... Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu escuela, puede ser en tu nivel socioeconómico, en tu nivel intelectual, en tu conocimiento intelectual. Te puedes sentir mejor que los demás y eso te lleva a tratar a los demás como no deberías de tratarlos. Y Jesús nos enseñó todo lo contrario. Los discípulos primero se peleaban por ser el más importante. Después ven esta escena, choca contra su manera de pensar. Y Jesús es tan sabio, Él lo conoce todo y sabía que tenía que enseñarles el concepto de humildad. Pero otra de las cosas que Jesús que a Jesús lo caracteriza es que Jesús era una persona intercesora. Una persona intercesora es alguien que se puede considerar que aboga por los demás, o una persona que clama a favor de alguien. Y es que en el capítulo 17 hay una oración de parte de Jesús que es muy particular. En el capítulo 17 me voy a centrar específicamente en 2 versículos. Jesús está orando y en su oración Él pide por lo siguiente, y dice en el versículo 9, oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Es decir, la oración de Jesús no se está centrando únicamente en su persona, se está centrando en alguien más, en los demás. Jesús estaba pidiendo a Dios a través de su oración por la necesidad de los demás. En este punto en el que estamos viviendo, en este momento en el que estamos atravesando, por el que está atravesando nuestra sociedad, el mundo entero, más que nunca debemos de ser personas intercesoras, personas que se preocupen por los demás, por la necesidad de los demás, por la situación de los demás. Debemos de ser empáticos, tener empatía por la necesidad que está padeciendo nuestra sociedad. Nuestra oración debe de estar centrada en nosotros mismos, debe de estar puesta también por los demás, no solamente por nuestra familia, sino por amigos, por vecinos, por las personas que están en los hospitales. Ser intercesor es ser una persona que piensa en el bienestar de los demás. Y eso era algo que caracterizaba a Jesús. No por nada, en algún momento Jesús tuvo compasión de las personas que estaban todo el día ahí esperando, que no habían comido, y decide hacer un milagro para alimentar a las personas. Nosotros debemos de ser empáticos, de mostrar empatía, y aún más en la situación en la que vivimos. Y Jesús se interesó tanto por los demás, en este caso por los discípulos, pero aún fue más allá
y pidió por aquellas personas que posteriormente escucharían lo que sus discípulos enseñarían. Jesús, al ser intercesor, tiene una visión más amplia, tiene una visión amplia de lo que Él quisiera, de lo que Él está viendo a futuro. No por nada es una visión, ¿no? Pero cada uno de nosotros debemos de tener también una visión, un deseo por ver un beneficio en los demás, por ver nuestra sociedad tal vez cambiada, personas que están sufriendo, que ese sufrimiento se convierta en alegría, que ese sufrimiento se convierta en paz. Nosotros debemos de tener una visión, debemos de tener un deseo sincero y genuino por el bienestar de los demás, de los que nos rodean. Obviamente, principalmente de nuestros hermanos en la fe, pero también de esas personas que no conocen de Dios. Otra de las características que identificaba a Jesús, y es una quizás de las principales de entre todas las que he comentado hasta ahora, es la transparencia. Jesús era una persona totalmente transparente. Creo que hoy en día podemos nosotros ver que la transparencia falta mucho en el ámbito político. La sociedad cada vez más está decepcionada de los políticos que nos gobiernan, porque dicen una cosa y hacen otra. Prometen cosas y tal vez muchas no las cumplen. Dicen una cosa y con sus acciones totalmente, cuando son exhibidos, ¿verdad? Vemos que eran mentiras totalmente. A Jesús, en un momento de su vida, lo quisieron culpar de algo que él no había hecho. Lo empezaron a culpar por enseñanzas falsas. Decían mentiras acerca de sus enseñanzas. Lo empezaron a acusar por algo que no era verdad a Jesús. Y Jesús le responde algo muy directo y concreto. Ahí en el capítulo 18 podemos leer en el versículo 20 lo que Jesús le responde a estas personas que están por arrestarlo. Y él les dice: yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. Cuando uno hace cosas en secreto, uno lo hace porque sabe que si lo hacemos a la luz del día, vamos a decepcionar a alguien. Vamos a decepcionar a alguien porque lo que decimos creer no lo llevamos o no lo vivimos. Cuando hacemos algo en secreto es porque tratamos de esconder una verdad que a más de uno no le va a gustar. Cuando algo lo hacemos en secreto es porque sabemos que estamos mal en algo. Creo que muchos quizás hemos estado en esa situación. Creo que muchos a veces hemos podido decir o enseñar algo, incluso a lo mejor a nuestros hijos o a nuestro esposo, a hacerle creer algo a nuestra esposa y actuar de otra manera. Esa, digamos, lo que es una doble moral. Jesús siempre vivió lo que enseñó, Jesús siempre vivió lo que predicó. Y nosotros debemos de aprender también ese ejemplo. Nosotros debemos de aprender también de esa enseñanza, ser transparentes. Ser transparentes ¿en dónde? Ser transparentes en mi trabajo, ser transparentes en mi familia, ser transparente
en la iglesia, ser transparente en la escuela, que lo que digo creer lo viva en cualquiera de las esferas en la que me encuentre rodeado, en la que me encuentre. Debo de ser el mismo, debo ser homogéneo. Y Jesús se caracterizó por ser el mismo. Tanto cuando estaba en el círculo íntimo con sus discípulos, como cuando estaba frente a una multitud de 5,000, 6,000 personas, como cuando estaba en el área del templo. Él fue el mismo, enseñó siempre lo mismo, actuó siempre de la misma manera. Y de eso hay mucho que aprender. Necesitamos ser transparentes. La sociedad de hoy en día exige transparencia en todos los ámbitos. Exige transparencia cuando va y solicita un servicio en un negocio. Si yo voy y pido un servicio, pido un producto, quiero que sea todo, que no haya nada debajo del agua, que no haya nada turbio. Quiero transparencia. La sociedad exige transparencia. Y nosotros necesitamos vivir una vida transparente. Por último, para terminar, quiero señalar una última característica: sumisión y obediencia. Cuando Jesús estaba a punto de morir, en el capítulo 22 de Lucas, Él hace una oración muy precisa y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sometió a la voluntad del Padre. Él tenía todo el poder, tenía todo el derecho de negarse a pasar por el sufrimiento. Él tenía todo el derecho de decir: basta, yo no lo tengo que hacer. Pero se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos someternos a la voluntad también de Dios. Necesitamos someternos no a nuestros propios deseos, a lo que yo quiero hacer, sino a lo que Dios quiere que yo haga. Sometimiento y obediencia. Eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza, muchas aflicciones en nuestra vida. Te invito a que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que podamos ejercer estas enseñanzas de Él en nuestra vida y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe. Señor, te damos gracias, Padre, porque de tu palabra nunca terminamos de aprender. Y en esta tarde, Señor, hemos aprendido y nos hemos profundizado en tu vida, Jesús. Yo te ruego que seas tú ayudándonos día a día a tener ese deseo por parecernos más a ti, por caminar como tú caminaste, por ser como tú fuiste, Señor. Luchamos contra debilidades, luchamos contra nuestros propios malos deseos, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo en nosotros haciendo una obra nueva cada día. Que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, como un alfarero moldea, Señor, el barro. Dios, te ruego por cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, que tú hagas una obra y sigas haciendo una obra en nuestras vidas. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.